Óscar Puente y Marisú Montero han entrado en competición por ver quién es el máximo adulador del líder. Y honestamente no sé cuál de los dos ha dado más vergüenza ajena. Óscar Puente ha calificado a Pedro Sánchez como puto amo, cito textualmente, ha dicho eso, y Marisú Montero ha ahondado en el lado humano del presidente. Así que hoy vamos a hablar de qué tipo de personas se rodean los narcisistas y también de qué es el culto al líder. Y veremos lo que han dicho los ministros. ¿Qué es el culto a la personalidad o culto al líder? Es la adoración y adulación excesiva a un caudillo, especialmente cuando se trata de un jefe de Estado. ¿Y dónde se origina esto? Podríamos hablar de los emperadores o los faraones, pero volvió con el comunismo. El culto a la personalidad como concepto influido por Nikita en su discurso del 20 Congreso del Partido Comunista es una elevación a dimensiones casi religiosas o sagradas de figuras de líderes carismáticos en la sociedad o la política. El porqué del llanto colectivo en Corea del Norte. Los norcoreanos han dado muestras de profundo pesar por la muerte del líder Kim Jong-il, pero la histeria generalizada ha suscitado preguntas. Es muy difícil saber cuán genuino es ese dolor. Se trata de una terrible mezcla de miedo, terror y aprehensión sobre el futuro, algo de histeria colectiva y posiblemente también dolor verdadero. Es difícil conocer la verdad. Anthony Daniels, psiquiatra. Pero estos jefes de Estado a los cuales se rinde pleitesía como si fuesen divinidades son muy escrupulosos a la hora de seleccionar el tipo de personas de las cuales se rodean. Ya en otras ocasiones hemos hablado de que Sánchez posee la tríada oscura: psicopatía, maquiavelismo y narcisismo. En un futuro profundizaré en por qué Pedro Sánchez es un narcisista. Pero como el vídeo no va de Sánchez, sino de las personas de las que se rodea, vamos a ver de qué tipo de personas se rodean los narcisistas. Las personas que sufren trastorno narcisista de la personalidad tienen un fuerte pensamiento de grandeza, son egocéntricos, tienen comportamientos arrogantes y se caracterizan por una gran necesidad de admiración y necesitan sentirse el centro de la escena, como por ejemplo con la dichosa cartita a la ciudadanía. Su discurso suele ser autorreferencial y requieren estar rodeados de aduladores incondicionales que les refuercen su idea de superioridad. En otras palabras, necesitan de los famosos aplaudidores. Y aplaudidores son los dos ministros que vamos a ver hoy. Vamos a empezar por Marisú Montero, que ayer hizo el ridículo con aspavientos y dándose golpes en el pecho engorilada. María Jesús Montero sobre la carta de Pedro Sánchez. Ha abierto su corazón. Es increíble, estos psicópatas están de frenopático y nadie puede frenarlos. Lo que ha pedido corazón se ha dirigido a toda la ciudadanía de forma inédita y quien tenga alguna duda sobre el porqué, que lea la carta. Yo les recomiendo que lea la carta, que es una carta escrita de su puño y letra y en donde yo creo que nunca antes el presidente se había abierto respecto a sus sentimientos de una manera tan clara. Antes de continuar, probablemente la carta no la haya escrito él. Sí que es autorreferencial, recordad lo que veíamos de los narcisistas, pero soy guionista, esa carta la ha hecho un guionista. El trabajo de un guionista implica crear historias que puedan variar opiniones y evocar emociones en el público. A través de sus guiones, los guionistas buscan conectar con la audiencia, provocar reflexiones y generar respuestas emocionales, ya sea empatía, alegría, tristeza, sorpresa o cualquier otra emoción. De hecho, Marisú Montero profundiza en el lado humano. Intenta reforzar lo que buscaba el guionista que redactó la carta de Sánchez a la ciudadanía. El ser humano es razón y emoción, cuando quitas la razón queda solo la emoción. Para lograr esto, los guionistas deben ser hábiles en el desarrollo de personajes convincentes, la construcción de tramas interesantes y la creación de diálogos significativos. Su objetivo es contar historias de manera impactante y memorable, influenciando así las percepciones y emociones del público. En esta ocasión se está manipulando a través de las emociones a la mayoría de la población. Escribe la que faltaba, que como dice es guionista. No obstante, vemos que estamos ante el típico monovolador, refiriéndonos claro está a Marisú Montero. Alguien que se encarga de recibir el discurso del psicópata, del narcisista e ir replicándolo. De esta forma gana puntos ante el amado líder, que sería Sánchez. Mírame Sánchez, soy más sanchista que tú, el propio Sánchez. Mira cómo interiorizo tus reflexiones y se las transmito a nuevos adeptos. Culto al líder de manual. Insisto en que estamos respetando, ¿no?, ese momento de reflexión que él ha dicho que quiere hacer con su mujer.
y, por tanto, en su entorno. Evidentemente, la campaña de acoso y derribo que el presidente lleva viviendo desde antes incluso de la moción de censura, pero mucho más intenso desde la moción de censura, que, como ustedes saben, ha ido de una manera bastante estoica, ¿no?, bastante épica, llevándola, requería y requiere y tiene una gota permanente que ha tenido su colmo, ¿no?, y ha tenido su desbordamiento justamente cuando ha creído y cuando ha visto que a su mujer se le está atacando a partir de una denuncia falsa. Nuevamente incide en el lado emocional, pero aquí habla de épica. Volvemos al tema de los guiones. En la mayoría de historias lo que tenemos es un personaje principal, un protagonista que realiza el viaje del héroe. La épica. ¿Cuál es el viaje del héroe? En pocas palabras, el viaje del héroe es la evolución del personaje. Un proceso de embarcar una aventura, enfrentarse a un desafío y superarlo para convertirse en una mejor persona. Normalmente mejorando también el bien mayor en el camino. Desde clásicos de Disney hasta clásicos literarios siguen el arquetipo. Pedro Sánchez sería ese héroe, Begoña Gómez de repente no sería una persona investigada por corrupción y tráfico de influencias, sino una pobre damisela en apuros. Sánchez acude en su rescate, tiene un momento de flaqueza, la famosa carta, pero se repone contra la adversidad, se convierte en alguien más fuerte y derrota a esos malvados fascistas, es decir, los que no estamos de acuerdo con él. Y por supuesto los jueces y la prensa libre. Ahora toca hablar de Óscar Puente. Si veíamos ayer a Marisú engorilada dándose golpes en el pecho, Óscar Puente no necesita de estas escenificaciones para parecer un orangután. De mantras. La influencia de España en Europa y en el mundo es hoy incluso mayor que en los tiempos de Felipe González. Felipe fue un líder con mucho predicamento en el exterior. Pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Esa es la realidad. Es el puto amo. Nuevamente, culto al líder, nos habla de las grandes proezas y hazañas de su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo, pero lo cierto es que no es verdad. España cada vez pinta menos en el panorama internacional a pesar de su estratégica ubicación geográfica, entrada al Mediterráneo, salida al Atlántico, enclaves privilegiados, recursos naturales, una rica historia, mucha cultura. El hecho de que a pesar de Sánchez seguimos siendo la cuarta economía de Europa, aunque cada vez menos, y a pesar de todo ello nos ha enfrentado con Estados Unidos, todos recordamos el ridículo paseillo persiguiendo a Biden, nos ha enfrentado con Israel metiéndonos en algo que ni nos va ni nos viene, nos ha enemistado con Argelia, país que nos proveía del 38% del gas natural que consumimos en España. Nos ha enemistado también con los alemanes, insultando a Weber y preguntándole si iba a renombrar calles alemanas con nombres de nazis. No, Sánchez no ha tenido un buen desempeño en el panorama internacional. A no ser que por internacional se refiera a ser el lambebotas de Marruecos. En ese caso sí. En eso sí que ha destacado. Pero nuevamente volvemos al culto al líder, a hablar de la épica de las acciones de Sánchez, de su grandeza, de unos logros inexistentes. Ya antes os hablé de cómo al narcisista le encanta hablar de sí mismo y también que se rodea de aduladores que hablan de él. Y estos aduladores son los primeros en halagarle los oídos a Sánchez porque saben que es lo que le gusta y saben que es la manera de ganar apoyos. Así entran en una ridícula competición entre ellos por ver quién es más lameculos de Sánchez. De todas formas, Sánchez tuvo un predecesor dentro de su propio partido que obraba igual, Zapatero. Y todos los que rodeaban a Zapatero, que le adulaban, no dudaron ni por un segundo en apuñalarle cuando estuvo débil. Cuando ya nadie se creía el cuento de los brotes verdes y le había estallado la crisis en la cara. Cuando Zapatero tuvo que iniciar los recortes, ahí los propios socialistas se revolvieron contra él. Y yo creo que esto es algo que Sánchez en el fondo sabe que su propia gente le va a traicionar. De hecho, a mí Pedro Sánchez me recuerda bastante a un personaje de Juego de Tronos llamado Ramsay Bolton. Y Ramsay Bolton murió devorado por sus propios perros. Nadie se humilla de esta forma gratis. Nadie aparece ante los medios de comunicación haciendo el ridículo para alabar al líder como Óscar Puente o María Jesús Montero si no espera algo a cambio. Y eso que esperan no es únicamente continuar como ministros, como vicepresidenta en el caso de Marisú. Lo que quieren es ser los secretarios generales del PSOE en primera instancia con el fin de ser presidentes de España.
Están ahí agazapados intentando no levantar sospechas para en cuanto puedan arrebatarle el sillón a Sánchez. A colación de los escándalos de Begoña, varias veces leí la siguiente frase: la mujer del César no solo debe serlo, debe parecerlo. Y ahora volveré a traer a Julio César a colación. Tú también, Bruto, hijo mío, ya que Bruto fue uno de los senadores que le apuñaló. Todavía no sabemos qué movimiento hará Pedro Sánchez mañana. Probablemente arremeter contra jueces y periodistas. Pero el día que caiga, que caerá, todos los que se le han arrimado por interés le apuñalarán también. Lince TV, política y noticias.